Muy buenos días, comunidad. Este 18 de julio de 2023 y bajo la gracia de nuestro Creador, quiero resolver un interrogante con ustedes y apoyándome, como lo hacemos, en la jurisprudencia reciente de nuestra Corte Suprema de Justicia. Una certificación emitida por un particular donde hable de las calidades de honestidad, seriedad y cumplimiento que se atribuyen a una persona, a un sujeto, las referencias, las recomendaciones, tienen la suficiencia para que se pueda imputar de serlo consignado falso, el delito de falsedad en documento privado, ese consagrado en el artículo 289 del Código Penal. Y la respuesta que vamos a emitir frente al delito de falsedad es que no se configura, que no hay una adecuación al tipo penal. Y el sustento para dicha conclusión lo vamos a extractar de un reciente pronunciamiento de la Honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, radicado 54.019, decisión del 21 de junio del año 2023, ponencia del honorable magistrado Gerson Chaverra Castro. Empieza la Corte haciendo la siguiente referencia. La obligación de decir la verdad deriva en algunos casos de la delegación que el Estado hace en los particulares de la facultad certificadora de la verdad, en razón a la función o actividad que cumplen o deben cumplir en sociedad, como ocurre, verbigracia, con los médicos, revisores fiscales y administradores de sociedades, quienes frente a determinadas situaciones y para ciertos efectos deben dar fe con carácter probatorio de hechos de los cuales han tenido conocimiento en ejercicio de su actividad profesional. Es lo que acontece, por ejemplo, con los certificados de nacimiento, de función o de muerte letal que deben expedir los médicos, artículos 518, 524, 525, de la Ley 009 del 79 y 50 y 52 de la Ley 23 de 1981 o con los que deben emitir los administradores de sociedades. La Corte ahí tiene como referencia el radicado 13.231, decisión del 29 de noviembre del año 2020 que recoge providencia de la Corte Suprema de Justicia del 19 de abril de 1985, con ponencia del doctor Fabio Calderón Botero. Ese pensamiento, para el punto que nos interesa, se termina desarrollando a partir del punto 124 de la sentencia. Dice: sin embargo, el desarrollo jurisprudencial ha denotado que no toda falta a la verdad en documento de tal índole constituye esa clase de ilicitud, de modo que se han delimitado las circunstancias bajo las cuales la consignación de datos falsos en un documento privado constituye un atentado contra la fe pública en los términos de la norma transcrita. Es que la obligación de plasmar la verdad en documentos privados es apenas uno de los criterios para establecer la existencia de una falsedad ideológica en ellos, y puede entenderse la conducta espuria subsumida en el artículo 289 del Código Penal, pues es imperativo, además, que el documento privado constituya en sí mismo la prueba de una determinada relación jurídica y que sea usado, esto es, introducido en el tráfico jurídico donde está llamado a cumplir esa función. Aunque no se discute el deber de consignar la verdad en tal caso, esto no es suficiente para concluir que se trata de un documento privado para los efectos del artículo 289 del Código Penal, independientemente de la definición contenida en el artículo 294, idem, pues se reitera, debe igualmente verificarse si ese certificado tiene la virtualidad de constituir en sí mismo la prueba de una determinada relación jurídica, ratificando que entonces esas certificaciones particulares de conducta, referencias, no constituyen el delito de falsedad en documento privado. Al punto 126 dice la Corte: bajo dicha premisa, incuestionable es que el certificado en torno a las bondades de un tercero, como el emitido por la acusada, carece de esa potencialidad o virtualidad atribuible sí a un título valor
a un contrato o a la certificación emitida por un contador o un médico, simplemente porque en sí mismo no constituye prueba de una situación jurídica particular. Y así remata al punto 128. No es que la falsedad ideológica de declaraciones documentadas carezca de relevancia penal, solo que el ordenamiento ha dispuesto otros mecanismos de control por vía del falso testimonio, si trata de una jurada, o del fraude procesal, si se utiliza para inducir en error a un servidor público con el fin de obtener una decisión contraria a la ley. Lo que nos atrevemos a sostener, y así lo hace la Corte, es que no puede predicarse el concurso entre falsedad en documento privado y falso testimonio o fraude procesal. Y cierro con el punto 129. Todo lo expuesto en precedencia permite concluir que el dato contrario a la verdad que la acusada plasmó en la certificación suscrita en torno a ciertas calidades personales de un tercero no se adecúa a las previsiones o prohibiciones del artículo 89 del Código Penal, toda vez que no se trata de un documento que por sí mismo constituye la prueba de una determinada situación jurídica. Una jurisprudencia con la que, insistamos, la Corte revoca una decisión de un honorable tribunal del país y concluye por qué no se puede imputar en ese tipo de certificaciones de conducta el delito de falsedad en documento privado consagrado en el artículo 289. No descarta otra ilicitud como la del fraude procesal, pero esa hipótesis específica no puede deducirse. Dios glorificado en nuestras vidas siempre. Amén y amén.